Bueno, buenos días. Ahora nos encontramos con Luis Miguel Romero, con quien tenemos el gusto de saludar para conversar ahora sobre desinformación. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Primero queremos saber cómo te encuentras. Muy bien, Margot. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Me encuentro muy bien aquí del confinamiento en Madrid, pero todo bajo control. Perfecto. Queremos hablar hoy de desinformación y precisamente iniciar contando qué es la desinformación y cómo nos afecta este fenómeno. Vale, perfecto. Mira, la desinformación, a mi juicio, es una ausencia de datos. La desinformación es un estado natural. O sea, estamos desinformados sobre algo. Sí es verdad que dentro de muchas teorías de la comunicación, de muchos teóricos, expertos, han hablado de la desinformación y a veces lo confunden con manipulación informativa, con misinformación en inglés, con parainformación, con la fake news, pero realmente la desinformación es un estado natural con el cual todos estamos, o sea, prácticamente todos estamos desinformados sobre algo. Si yo te pregunto cómo se llama el primer ministro de Finlandia, seguramente tú en este momento no me puedes responder, a menos que busques datos que con una simple búsqueda en Google vamos a llegar y nos vamos a informar de quién es el primer ministro o el presidente de Finlandia. Entonces yo diría que es una ausencia natural de datos, lo cual no nos permite conocer sobre todo lo que sucede en el mundo porque al final todos carecemos de datos para poder saber todo. Incluso a veces dentro de nuestro propio trabajo o universidad o lo que sea, no sabemos todo de absolutamente todo, incluso de nuestra propia área. Muy válida esta aclaración de que es un estado natural en cuanto a se desconoce desde muchos aspectos. Y sin embargo, cuando estamos hablando de los sistemas mediáticos, se ha vuelto común hablar de desinformación o de otros vocablos como fake news. Desde esta premisa, ¿cómo se produce la desinformación o en qué sentido? Si la desinformación es un estado natural, ¿en qué sentidos es mucho más notoria esta falta de información o falta de datos? Básicamente, como la desinformación es un estado natural, podríamos decir que la fundamentación de una mayor desinformación es una ausencia de formación, ¿no? De educación, ¿ok? De educación formal, de educación informal, de experiencia también. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente, por ejemplo, que nunca ha estudiado en la universidad, pero que su experiencia comercial, laboral, los ha llevado a conocer muchas otras cosas que de repente un universitario no tiene ni idea. Entonces, como yo digo, no todo el mundo sabe de todo. Si bien es cierto, una persona que no tiene formación o que tiene formación de baja calidad y que además de eso no tiene un conjunto de experiencias que le permiten conocer dentro de lo que cabe más mundo, ¿ok? Tiene mayor desinformación o estará más expuesto a estar más desinformado que una persona que, además de mantenerse informado, de estar educado formalmente, de tener una buena educación, pues ha tenido ese tipo de experiencia. Entonces, un poco ahí es donde juega un poco también la competencia mediática, las competencias que tengan de ese consumo, de esas habilidades para poder consumir correctamente y críticamente la información que sale en los medios de comunicación. Pero claro, si vemos muchos medios de comunicación y estamos mal formados y no sabemos cómo juzgar una información y otra, nos manipulan muy fácil porque los medios tienen unas agendas. Entonces, claro, de alguna manera, esa sería cómo se produce la desinformación o la manipulación informativa, en este caso la manipulación informativa porque los medios te están manipulando porque no tienes capacidad para poder prejuzgar esa información. Esta parte de la incidencia de los medios en cuanto a la formación y a la comprensión de los hechos sociales, ¿tiene algún nivel también de relación con esta desinformación que se ha generado por los medios digitales? Es decir, ¿se ha ido transformando estas dos, se han ido conjugando estas dos convergencias? Sí, bueno, el gran problema, a ver, cuando en los años 90, yo cuando estudié en la universidad, yo tampoco soy muy antiguo, pero en los años 90, más o menos, cuando estábamos iniciando este camino en la universidad, los profesores decían que realmente los medios nos manipulaban y que nosotros éramos
rebaño, que no teníamos opinión propia, etcétera, porque bueno, los medios, eran muy pocos los medios que existían, y no había capacidad crítica para poder analizar muchos medios. Teníamos los tres medios, un medio, dos medios audiovisuales, dos medios o tres o cuatro de radio, o 10 de radio, pero realmente pertenecían a grandes emporios, y entonces en esos años se le echaba la culpa a los medios de comunicación convencionales. Llega Internet y empezamos a hablar de la inteligencia colectiva, del nacimiento de nuevas voces, etcétera, pero nos dimos cuenta que Internet también llevaba consigo una cantidad de vicios muy importantes. Sí es verdad que se ha dado mayor voz a la gente, de alguna manera ese prosumidor nace, y nos convertimos no solamente en consumidores, sino también productores de información, además de información a pie de calle, es decir, somos periodistas de mochila, como llegó a decirse en algún momento a principios del año 2000, esos periodistas que teníamos cámara y podíamos hacer periodismo ciudadano en la calle sin ser periodista, que al final no es periodismo tampoco, porque periodismo lo hacen los periodistas, no lo hace una persona que no tiene las competencias para hacerlo. Entonces, obviamente, el ecosistema digital ha profundizado aún más el problema de la desinformación, el problema de la manipulación informativa, el problema de la fake news, el problema de la manipulación digital de imágenes, los deepfake, etcétera. Entonces, de alguna forma estamos más expuestos y cada vez estaremos más expuestos a desinformación. Además, incluso a veces a una desinformación y a una manipulación informativa que ni siquiera depende de la intencionalidad de un medio, sino ahora de algoritmos de las redes sociales que nos muestran solamente las relaciones con las cuales tenemos mayor homofilia, es decir, mayor nivel de interrelación. De repente yo sigo a Rocío, Rocío odia a Nicolás Maduro igual que lo hago yo, comparte cosas en contra de Nicolás Maduro igual que lo hago yo, y el algoritmo de Facebook entiende que Rocío y yo nos la llevamos muy bien. Y a la vez ese algoritmo me oculta la información de los contrarios. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es creando una caja negra donde solamente estamos los iguales. Y bajo esta premisa también de comparar, o más bien de un poco sesgar a partir de los algoritmos, también se ha hablado de la desinformación como una suerte de manipulación vinculada con la propaganda y con la estrategia, sobre todo de propaganda. Ya hemos analizado que no necesariamente es así, sino que más bien es un estado natural, pero también está esta parte, ¿no? Dentro de las propias redes de comunicación. ¿Cómo analizar este sentido y sobre todo cómo explicarle a la ciudadanía si es que cuánto de la desinformación en realidad es propaganda y en realidad es manipulación? Sí, bueno, en varias cosas antes de entrar en eso. Sí hay una desinformación que es la desinformación volitiva. De hecho, en mi tesis doctoral yo hablo de la desinformación natural, y después la desinformación volitiva, es decir, la desinformación que sin llegar a ser manipulación, porque para que haya manipulación tiene que haber un sujeto receptor y ya estaríamos hablando de estudios de recepción, pero si hay estrategias, en este caso extremas de desinformación. Recordemos que del discurso que crea realidades, como decía Searle, como decía Waslavi, como decía muchos teóricos, las palabras son fonética, el orden de las palabras es fonología, morfología, sintaxis, semántica, y al final lo que recurre a todo eso del lenguaje es la pragmática, que es el significado del contexto del discurso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a través de la pragmática, si existe una pragmática desinformativa, por ejemplo, el uso de ciertos adjetivos para tratar de aminorar un efecto. Descubrimos que Correa o Lazo o quien sea es corrupto, entonces todos los medios lo van a informar, pero los medios más cercanos a ellos van a decir que están bajo la lupa, pero que todavía no hay determinación de culpabilidad, que todo el mundo se presume inocente hasta que se demuestre el contrario, que van a recurrir porque no están de acuerdo. Es decir, de alguna forma tratan de ocultar a través de las palabras, a través del enfoque, a través de lo que le llaman el framing, ¿ok? La teoría del framing, a través de su propia agenda, mucha información. Pero además de eso, hay muchísimas estratagemas de desinformación, tanto estadística como ocultamiento, las globosondas, ¿ok? Cuando tenemos la intención como gobierno, por ejemplo, de hacer una política que no va a estar la gente muy de acuerdo, yo voy soltando poco a poco la información para ver cómo va reaccionando, la gente se va cansando de ese tema, sale un tema nuevo, por el timing yo saco esa política pública, de alguna forma es manipulación. Y la propaganda, por otro lado, también tiene mucha manipulación. De hecho, la propaganda es
pura y dura manipulación social, ¿no? Entonces, básicamente, en mi tesis doctoral yo encontré más o menos unas 170 estrategias de desinformación, algunas con nombre, algunas que no tenían nombre, pero, como te digo, efectivamente, hay pragmáticas de desinformación, hay formas de generar mayor desinformación. De esas 170 estrategias de desinformación que ya se han podido identificar, ¿cuáles serían las más comunes que ya hemos podido quizás nosotros ver y tal vez las más sutiles? Sí, mira, las más comunes, en mi tesis, cuando yo estaba haciendo mi tesis, no existía la fake news. O sea, no había aparecido por primera vez el término fake news. Pero sí habíamos identificado la fake news, es decir, un estilo de un medio se crea nuevo, aparece con una apariencia muy parecida a a un medio convencional, un medio con cierta calidad, y sale información que no responde a la verdad. Eso es muy común, sobre todo cuando vienen las elecciones, empiezan a aparecer un medio digital, La Verdad de Loja, Loja Independiente, etcétera. Siempre en procesos electorales empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que pague por eso. De hecho, ¿por qué se murió el periodismo ciudadano cuando empezaron tantos ciudadanos, el periodismo entre comillas, bueno, no sé, ¿por qué se murieron tantas iniciativas de periodismo ciudadano? Básicamente porque no había quien financiara tanto trabajo de periodismo ciudadano, tanto medio en blog, ¿no? Pero de alguna manera igual pasa con la fake news, es decir, cuando vienen elecciones hay alguien que está financiando el nacimiento de esos tweets falsos, el nacimiento de eso, y además esos apoyos por tweets, eso cuesta dinero. Entonces yo quiero 10.000 tuiteros que estén reenviando o compartiendo la información, que me estén haciendo preguntas y demás, para generar una conversación que no existe, y además de eso quiero manipular a la opinión pública. Ese es muy típico. El otro, por supuesto, es la cortina de humo, ¿no? Pasa un caso de corrupción o pasa algún caso que no me interesa como marca que se conozca, pues trato de ocultar con otra información esa información, porque la gente generalmente se distrae muy fácilmente. Esa es la estrategia de la distracción, ¿no? La cortina de humo. Las estadísticas, la manipulación de estadísticas es anormal, sobre todo porque la gente está desinformada sobre la estadística. A la gente no le gusta la matemática, o sea, no es algo nuevo, ¿ok? A la gente les cuesta las matemáticas y en nuestros países aún más. Si estamos hablando de Suecia, Finlandia, incluso de Corea del Sur o de China, yo te diría ya es más difícil, pero en nuestros países la matemática y las competencias STEM no suelen tener tantos amantes, ¿no? Por eso tampoco tenemos tantos ingenieros como abogados o tantos físicos como periodistas, ¿no? Nosotros en Latinoamérica tiras una piedra al piso, salen más periodistas que polvo. Entonces, si no nos gustan las matemáticas, es muy fácil engañarnos con las estadísticas. Entonces, dicen, según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de tal, que tampoco profundizamos a ver cuál es, o sobre Cantar Media, o sobre tal, ya de por sí ya nos están mintiendo de quién es esa encuestadora. No, 3 de cada 10 lojanos prefiere comer pernil en diciembre o cerdo en diciembre. ¿Quién es? Primero, ¿cuántas encuestas se hicieron? ¿Cuál fue el método de selección de la muestra? ¿Cuál fue el margen de error? ¿Cuál fue el porcentaje de confiabilidad? ¿Cuándo se hizo en esa encuesta? ¿No? O sea, ¿realmente eran lojanos o no? ¿Dónde se hizo? ¿Cuál fue la distribución geográfica? O sea, hay tantas cosas que realmente te hacen o te llaman la atención un poco porque la gente no se lo pregunta, sino que ya de una vez, incluso los mismos periodistas no tienen competencias en estadística y por hacer ruido y por tener una noticia importante, pues ponen eso en un titular y ya automáticamente crean una realidad que no es tal. O sea, trataron de manipularte a través de la estadística y los medios picaron, incluso los medios convencionales. Ahora, sobre todo, todas las que hemos hablado ya sobre desinformación, ¿qué rol juegan los gobiernos para un poco aplacar o mejor educar quizás a las poblaciones y encaminar también a tener un contenido de calidad? No. Los gobiernos, todo lo contrario, los gobiernos no, nuestros gobiernos, no, más bien le interesa que la gente no se dé cuenta. Es decir, yo no conozco el primer gobierno que haya instado la obligatoriedad de una asignatura sobre competencias mediáticas. A nadie le ha enseñado en el colegio una asignatura para aprender a consumir información, para aprender a producir información, para tener
cuáles son los cuidados que tienes que tener en Internet, para saber que todos los medios tienen una agenda. Es decir, eso si tú no estudias periodismo, nunca lo escuchas en el colegio. Entonces, realmente no, en Iberoamérica no hay ninguna iniciativa fuera de la universidad. La universidad estamos hablando que es la crema de la sociedad. O sea, no va el 90% de la población a una universidad a educarse. Entonces, realmente no hay intenciones de los gobiernos, todo lo contrario, más bien, mientras menor capacidad tengas de ser un individuo autónomo, mayor facilidad de manipulación. Mientras mayor capacidad tengas para ser autónomo, la manipulación puede existir, pero es más cara, es más costosa, porque ya tengo que hacer toda una maquinaria para poderte convencer. Entonces, de alguna manera, en esos países donde tú piensas en función de, vamos a hacer una campaña sentimental más allá de una campaña racional, una campaña donde realmente no importa lo que yo presente, el programa de gobierno, lo importante es el jingle de la campaña, es la musiquita que le ponemos a la campaña, es el recorrido que hacemos por un helicóptero, nos paramos y empezamos a besar niños en cualquier pueblo. Cuando tú ves ese tipo de situaciones, justamente esos políticos que llegan a grandes cargos, no les interesa en lo más mínimo evitar que haya desinformación. O sea, las instituciones gubernamentales lamentablemente están manejadas no por ciudadanos técnicos, especialistas en los campos, donde puedan tener cierto nivel de decisión, sino que al final todo se reduce a un político que está allí, sea porque lo pusieron a dedo o sea porque ganó unas elecciones y justamente le interesa tener control social. Ujú. Tú hablaste también de la importancia de tener ciertas competencias. ¿Se puede educar o cómo se puede desarrollar estas competencias mediáticas en la ciudadanía? Sí, bueno, fundamentalmente es en la escuela. Es decir, hay que sensibilizar, así como a nosotros en la escuela, y esto es algo interesante, yo creo que todos en la escuela de alguna manera hemos visto educación sexual. Te lo voy a poner como un símil, ¿no? Entonces, nos dan educación sexual en la escuela y nos dicen, miren, señores, para no tener niños hay que tratar de planificar los niños cuando ustedes tengan cierta estabilidad económica, esto es un preservativo, aquí los dan gratis, si ustedes no tienen como, van a seguridad social, el seguro social, los hospitales, ellos tienen, a veces tienen gratis, o las farmacias populares, también está el dispositivo intrauterino, o sea, de hecho, eso creo que nos lo repiten en secundaria como unas 15.000 veces. ¿Qué nos encontramos? Pues niñas de 16, 15, 14 años que están embarazadas. Entonces, cuando yo escucho, y además eso me gusta mucho porque a veces, yo estando en España, se escucha mucho el tema de la educación, de la formación, y a lo mejor estamos hablando de dos sociedades distintas, porque aquí no se ven casi personas de 15, 16 años que tengan ya una pareja estable y ya estén embarazados. No es muy común, pero en nuestros países latinoamericanos sí lo es. Entonces, al final, entras un poco en ese tornado, por decirlo, de tener que hacer el cliché, bueno, hay que meter en comunicación, competencias mediáticas en la escuela, pero realmente nuestra escuela enseña, es decir, nuestra escuela tiene una función que realmente se está enseñando, o siguen estando las niñas embarazadas a los 15, 16 años a pesar de que le dan educación sexual. Entonces, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es una revisión a profundidad de si está funcionando realmente la escuela, por qué no está funcionando. Hay muchos niños que abandonan en temprana edad porque necesitan trabajar, y ya es un problema inicialmente de ciertos sectores sociales a los cuales tienen grandes o profundos varianzas con respecto a otros sectores sociales. Entonces hay que esforzar porque la educación, igual que la salud, sea algo transversal, que todo el mundo tenga educación de calidad, y después si ya hablaremos, cuando ya hablemos de que existe educación de calidad en un pueblo pequeñito de Loja y en Quito tengan la misma calidad de educación en un pueblo pequeñito de Ambato que en Guayaquil, pues ya estamos hablando de que se puede hacer un plan nacional de alfabetización mediática y de competencias mediáticas justamente para enseñar a consumir y a producir información. Este sería quizás el reto más potente que tiene el consumir información, sobre todo entender estos nuevos medios que han ido surgiendo, ¿no? Ir alfabetizando, sobre todo porque no están en los pesos de estudio. Actualmente se habla de la necesidad, pero no está, se discute quizás en algunos medios de comunicación, pero no está bajado como a la práctica, por un lado. Y con este contexto me gustaría conocer cuál es el poder en general que tiene la información. Bueno, la información, todo lo que estamos haciendo en este momento es información. Absolutamente todas nuestras decisiones, pero todas nuestras decisiones están fundamentadas en información. Si nosotros, por ejemplo, se nos provoca una Coca-Cola
fue que en algún momento decidimos, o alguien de nuestra familia decidió darnos Coca-Cola, porque tenía información en algún momento que ese producto no era perjudicial para nuestra salud, ni para nuestro cuerpo, ni para nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, hemos creado, a partir de esa pequeña información que tenía un familiar que decidió a temprana edad darnos una Coca-Cola, hemos creado cierta adicción a lo mejor o cierta dependencia a los productos o a los refrescos o a las bebidas gaseosas. Entonces se va abandonando el agua por esa bebida gaseosa. Exactamente lo mismo ha pasado con el bacon o el tocino, exactamente lo mismo ha pasado con muchos productos que pueden ser muy perjudiciales, pero que están en nuestro día a día justamente porque la información inicial que nos llegó hizo esa decisión. Entonces, justamente todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos en el día a día, lo hacemos en función a una creencia y esas creencias nos las formamos en función de la información que recibimos. Entonces, claro, es donde te digo, si te dicen, oye, Lazo va a ganar las próximas elecciones, tú vas a tomar una decisión de vida o una proyección de vida distinta. Si te dicen, va a ganar Correa las elecciones, ya tú sabes que vas a tener otra proyección distinta, otro camino distinto. Si te lo dicen así como mira, las encuestas, ¿no? Igual la encuesta te manipula. Entonces, pero tú dices de alguna manera, entonces me voy a pegar a mi amiga Rocío, que Rocío es de amiga de tal, que es amiga de Correa, porque es que yo quiero trabajar en el instituto tal, que es público y ella me va a ayudar y tal. Entonces, de alguna manera, incluso hasta nuestras decisiones de amistades dependen de la política, dependen de la economía, dependen de la información que nos llega. Y justamente a veces se dice que quien gana las encuestas gana las elecciones. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto bandwagon. No nos queremos bajar del camión antes de llegar. Y ahora podemos hablar, en cambio, del poder de la desinformación. ¿Qué tanto poder tiene esta forma de contenido desinformativo? Bueno, eso sí ya es bastante complejo porque ya tocamos varias fibras, ¿no? Te lo pongo así. Si las elecciones a presidente de Venezuela fueran mañana, Nicolás Maduro gana las elecciones sin trampa. Lo tengo que decir de esa manera, soy venezolano. Si las elecciones de Venezuela son mañana, Nicolás Maduro gana sin trampa. ¿Por qué? Primero porque hay una ausencia de otro candidato. O sea, por ejemplo, el que está, el chaval este, Guaidó y tal, muy bien, pero no tiene un liderazgo. El chavismo manipula y controla informativamente a su gente. Entonces los tiene cohesionados bajo medidas eh, clientelares, bueno, a quienes sean chavistas le dan un paquete de comida, se ha creado una dependencia con el Estado, etcétera. Y fíjate cómo solamente esas personas suelen consumir solo los medios del Estado. A pesar de que tú les dices, oye, mira la información que salió en el país, en el mundo, etcétera, hay mucha información que el Estado te la prohíbe, o sea, no la puedes ver dentro de Venezuela, a menos que tengas inhibidores de DNS, etcétera, más complicado. Pero si tú se lo mandas a un amigo que es del partido de gobierno y se lo mandas, te dice eso es mentira, eso es intento de boicotearte, tal. Entonces, un poco jugamos igual como jugó Cuba en su momento, con la desinformación y la manipulación informativa, porque la gente se crea un vínculo automáticamente con el que está allí en el poder y te manipula, te controla. Y finalmente me gustaría conocer cómo podemos ayudar a las personas para que puedan diferenciar un contenido que sí es trabajado bajo ciertos criterios de periodismo y sobre todo de contrastación de fuentes versus todo este abanico de contenidos que surgen desde distintas iniciativas de redes, de blogs, de videoblogs que actualmente también se están potenciando como espacios de difusión de algún tipo de contenido. O sea, ¿cómo les podríamos explicar a la audiencia cuando un contenido sí tiene algunas características que son de ayuda versus un contenido que tiende a desinformar o que es fake o que es rumor? Bueno, en primer lugar, y aquí hay que quedarse con un canto en los dientes, con una piedra en los dientes, cuando los profesores en los 90 nos decían que los medios de comunicación masivos, los convencionales, ¿no? Nos manipulaban, pero fíjate que hoy en día son los que menos manipulan. Es decir, ¿qué ha pasado acá, no? Eh, lo primero y principal es, si sale, desconfía. Ya de una vez tú desconfías de la información. Si sale en un solo medio, ya tú desconfías. Si te llega por WhatsApp, desconfía. Si tiene un titular muy llamativo,
muy probablemente sea falso. Y aquí es donde yo digo, imagínate que estás con tu niño que se está muriendo, que no puede respirar, que parece que tiene COVID. Tienes muy cerca un chamán y tienes a 3 calles más abajo un médico. ¿A dónde llevas a tu hijo? ¿Al chamán? No, seguramente lo vas a llevar al médico. Entonces, igual pasa con los medios. Me llegó por parte del chamán, llámese WhatsApp, llámese Facebook, llámese Twitter, me llegó una información con fotos reveladoras, todo lo demás, porque además le dan ese tono, ponen un titular de clickbait o gancho de titular para que yo acceda, etcétera, y generar tráfico y además generar que lo comparta porque es muy llamativa la información. Esa información lo que busca es justamente eso, atraer tráfico y además eso manipular. Entonces, desconfía, espera que salga en 2 o 3 medios. No todos vamos a dar primicias. O sea, nuestra función incluso como periodistas no es dar la primicia, es confirmar que la información sea verdadera, esperar, dejar que la información más lo tenemos ahí guardado, vemos la información. Y si todavía tenemos ese, necesito saber si es verdad, mándalo a alguien que a lo mejor tenga mayor contexto que tú, a ver si es verdad, a alguien que puede ser un periodista o a alguien que puede ser una persona que tenga mayor formación en ese asunto económico, político, etcétera, para por lo menos te diga que tiene cierta esa información. No la compartas porque gracias a ti, amigo, que compartes información sin leerla, estamos creando un gran nivel de desinformación. Ok, muchas gracias por la entrevista. Pues nada, Le voy a Rocío, poner, gracias a ti por la invitación. le voy a poner ya pausa.